política, ciencia, arte, filosofía y más, mucho más, aquí cocinando ideas en La Olla. Buenas tardes a todos, nosotros somos el colectivo La Olla. Mi nombre es Gustavo Ochoa y pues bueno, me tocó en esta ocasión presentar este podcast pues dedicado en memoria del 2 de octubre de la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. En esta ocasión nos acompañan compañeros del colectivo. Vamos a ver, Chelita. Buenas tardes, raza. Beto. Buenas tardes, raza. Pocho. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es que Pocho viene llegando apenas y está practicando el saludo, no sabe que estamos ya con el micrófono abierto y que estamos grabando, entonces Pocho, pues bueno, ya sabes, para la otra, practicas más. Pues bien, es cierto que ya se ha hablado mucho sobre este trágico suceso en la historia de México, se ha analizado y discutido ampliamente, pero quiero comentarles que este movimiento estudiantil del 68 no fue exclusivo de México. Hubo movimientos estudiantiles en París, Berlín, Praga, Japón, Estados Unidos y en otras ciudades en el mundo. Movimientos que surgieron en plena Guerra Fría. Recién se había invadido Vietnam. Un año antes se dio la muerte del Che Guevara. Se vivía a nivel mundial bajo una economía de Estado con gobiernos que no toleraban la disidencia y que reprimían violentamente a la población. En México estábamos en los finales del llamado milagro mexicano, con una clase media naciente, pero que se empezaba a enfrentar a la falta de oportunidades. Es aquí que los hijos estudiantes de esta clase media se cuestionan el mundo en que viven, volviéndose contraestatarios de su realidad, enarbolando su principal demanda en ese momento, que era la libertad política. Pero la intención de este podcast es rememorar de qué manera cada uno de nosotros hicimos contacto con este evento. Algunos lo vivieron directamente, otros no, pero ¿cuál fue el contacto que tuvimos? ¿En qué momento? ¿Cómo repercutió en lo individual? ¿Dónde estaba? ¿Qué sucedía? ¿O cómo me llegó esa información? ¿Si repercutió en mí o no? Etcétera. Es más bien comentarios íntimos de cada uno de nosotros. Pues vamos a comenzar. Adelante, Chelita. En octubre de 1968 yo tenía 7 años y estaba en tercer grado de primaria. Del verano anterior a los acontecimientos del 2 de octubre me acuerdo muy poco. En la prensa, radio y televisión se escuchaba poco de los acontecimientos por los que atravesaba el país en relación al movimiento estudiantil y sus demandas. De algo que sí me acuerdo es de que oía a los mayores tachar a los estudiantes de revoltosos y que en mi familia había preocupación por la prima que estaba en la Ciudad de México. Los medios tampoco dijeron casi nada después de la matanza en la plaza de Tlatelolco. Y no fue sino hasta años después, cuando estaba yo en secundaria y prepa, que empecé a escuchar y aprender más de lo que había sucedido el 2 de octubre. Ya para entonces, en la prepa, acudía a las manifestaciones recitando 2 de octubre no se olvida. Escuchaba canciones que relataban lo sucedido y leía el libro de Poniatowska, Los agachados de Ríos, la revista Siempre, los periódicos El Norte y El Porvenir que llevaba mi papá a la casa, y las revistas de rock and roll que mis hermanas mayores leían y que además de canciones traían comentarios de rebeldía y opiniones políticas, muchas veces disfrazadas de caricatura que por ser graciosas creo yo tenían más impacto en lo que querían comunicar a los jóvenes. Hay quienes dicen que a partir de los terribles acontecimientos del 2 de octubre del 68, los procesos democráticos en México se fortalecieron y hay quienes piensan que todo sigue igual. Hey Jude, no tengo un recuerdo de primera mano del 2 de octubre, sino que años después vine a recordar una conversación de mi padre y un hermano de él. Estaban preocupados, asustados, y en ese momento no entendí qué pasaba, sino años después.
Era el 2 de octubre, se enteraron que hubo una matanza, se enteraron naturalmente lo que decían los medios, lo que decía el gobierno, el complot comunista, intento de golpe de Estado. Yo relacioné eso con otros movimientos de principios de los 70, la autonomía universitaria en Nuevo León, e inmediatamente noté las contradicciones de análisis de mi padre y otras personas con respecto a lo del 68 y el entorno económico del país. El gobierno miente, pero no mentía con lo del 68. Entonces, ¿cuál es la verdad? Y evidentemente ese movimiento y los subsecuentes y algunos anteriores al 68, el origen de las guerrillas, el movimiento de los ferrocarrileros, todos están, como dicen los literatos, tienen un hilo conductor y viene a desembocar en el 2018 y hoy, cuando los mexicanos dijimos ya y salimos en masa a votar. Y aunque el día de hoy no tenemos un gobierno de izquierda, es mucho mejor que cualquier cosa que hayamos tenido en los años recientes. En lo que estaban ustedes compartiendo sus anécdotas, sus recuerdos, estaba escuchando las canciones de fondo y son canciones que sonaban en ese momento. Hey Jude era la número 1 en el Hit Parade, y estaba sonando muy fuerte. Había mucha, aparte de otra música de más atrás, boleros, música de tríos, etc. Pero yo me pregunto, o quiero comentar, ¿qué se escuchaba dentro del movimiento, en el seno del movimiento? Pues ahí teníamos a Óscar Chávez, que ya desde el 62 participaba ahí en la Ciudad Universitaria de México. Una canción muy concurrida era Carabina 3030. Estaba Judy Reyes también con varias canciones por ahí. Gorilita Gorilón, Daniel Biglietti, Violeta Parra, y bueno, este muchacho Ismael Colmenares del grupo Los Nacos, que escribió una parodia que se llamaba La Balada del Granadero. Vamos a escuchar tantito. El gobierno de hoy en día nos vigila el pensamiento. Este no es el porfiriato, pero es parecido al cuento. Papá, ayer cuando estudiaba, le pregunté a un hombre que golpeaba: ¿quién es usted? Me dijo: un granadero. Papá, ¿qué cosa es? Es el granadero. Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Mi primer contacto con los acontecimientos del 2 de octubre del año del 68 fueron hasta el año de 1971, en el conflicto universitario en la lucha por la autonomía. Yo me encontraba estudiando primaria en la escuela José Ortiz Domínguez, que está ubicada a un lado de la iglesia del Roble. Y en la calle de Juárez se daban los enfrentamientos entre estudiantes y granaderos. Por aquel entonces, todos los medios de comunicación y las conversaciones de los adultos decían que los estudiantes eran malos, que eran pagados por agentes extranjeros, que buscaban destabilizar al país, que eran comunistas. Yo le pregunté en una ocasión a mi maestra que si yo era un estudiante. Ella me contesta que sí. Entonces yo le digo que si yo era agente extranjero, que era malo, y ella me dice que no, que ese eran otro tipo de estudiantes. De ahí empieza mi inquietud por saber y conocer más cosas sobre los conflictos sociales. Y es cuando me entero de que en la Ciudad de México, en el año del 68, había ocurrido una masacre en la Plaza de las Tres Culturas. Tiempo después, en el conflicto estudiantil universitario del año 71, el 10 de junio se da otra represión. Y es cuando yo me empiezo a involucrar más por conocer y saber de los conflictos sociales. Y para mí eso fue muy determinante y marca profundamente mi forma de ver la realidad social. Y es donde me involucro un poco más en querer cambiar y transformar este país. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos y nos vemos en el siguiente podcast sobre el 2 de octubre para seguir cocinando ideas en la olla.